Bien, pues pasamos a la tercera y última intervención de la mesa redonda. Crecimiento, solución o problema, modelos sociales alternativos, y vamos a ver un ejemplo precisamente de lo que hablábamos, de modelo social alternativo, una iniciativa probablemente de las más avanzadas en este sentido, con la idea de diseñar una sociedad postpetróleo. Tenemos con nosotros a Juan del Río, que es educador y diseñador para la sostenibilidad. Es impulsor del movimiento de transición en España y coordinador de transición sostenible y cofundador de la red de transición en España. Es además licenciado en biología y máster en sostenibilidad por la UPC. En la actualidad centra su dedicación en la formación, facilitación e investigación sobre modos de vida sostenible a nivel comunitario, y además trabaja como gestor ambiental y es miembro del grupo local de Cardedeu en Transición. Gracias, David. Bueno, gracias a la organización por invitarme y a vosotros y a vosotras por estar a estas horas. Después de 2 días intensos, creo que estamos todos un poco cansados, pero creo que sí que es importante por lo menos intentar cerrar con un poquito de optimismo, ¿no? Pues porque, como decía nuestro compañero Choan, están ahora mismo gestándose muchas alternativas, ¿vale? Entonces, también comentar que esta mesa redonda tiene un título que es el de crecimiento, solución o problema, y la realidad es que primero habría que plantearse crecimiento de qué y solución para quién, ¿no? Porque efectivamente en poblaciones del sur a lo mejor sí que tienen que crecer económicamente. Bien, dicho esto, yo voy a hablar ahora estos 20 minutos sin poner prácticamente gráficas, y mi idea justamente es que salgamos de aquí con una puntita de esperanza, ¿vale? Y voy a empezar así. No hay sonido. Life, a miracle in the universe, appeared around 4 billion years ago. And we humans, only 200,000 years ago. Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life. In 50 years, in a single lifetime, the Earth has been more radically changed than by all previous generations of humanity. We know that the solutions are there today. We all have the power to change. So what are we waiting for? Bien. Hemos hablado durante todos estos 2 días justamente de las problemáticas, de los límites. Aquí os pongo 2 gráficas sobre un estudio que no estoy seguro si se ha nombrado estos días, que es el de Planetary Boundaries, del Stockholm Resilience Center, que identificaba toda una serie de límites a escala global, utilizando el planeta como un sistema, y hemos superado en esta nueva era geológica, de la que hablan los geólogos, que han llamado antropoceno, en 3 de estos ámbitos. Uno es el cambio climático, otro es el ciclo del fósforo
Y, por último, la pérdida de biodiversidad. Pensemos que ahora estamos perdiendo biodiversidad a una escala mayor que la quinta gran extinción, que fue hace 60 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios y el 80% de las especies vivas. Por el otro lado, tenemos otro estudio que nos muestra cómo, en este caso, 11 parámetros sociales identificados en la cumbre de Río +20, estamos prácticamente superando muchos de esos límites. Bien, esto lo que nos indica es que hay un techo ambiental y un techo social. Estoy aquí introduciendo la dimensión social que no se ha abordado tanto estos días. Y esta es la situación. Claramente, el crecimiento no se puede crecer de manera infinita, como hemos estado hablando hasta aquí, ¿no? Entonces, a partir de aquí, posibles escenarios. Pensemos que los escenarios en ningún momento, y se han nombrado muchísimos escenarios a lo largo de estas 2 jornadas, no son predicciones, son simplemente posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en esta gráfica lo que vemos es desde el comienzo del Holoceno, hace aproximadamente 10.000 años, cuando, debido al comienzo de una época de estabilidad climática, comenzamos a tener una vida más sedentaria, como con el control de los ecosistemas y la domesticación tanto vegetal como animal, pudimos paulatinamente ir creciendo, pero evidentemente no fue hasta el descubrimiento de los recursos energéticos fósiles cuando, como podemos ver aquí, empezamos a crecer de manera exponencial, ¿no? Sabemos que el patrón exponencial podemos explicarlo de muchas maneras, ya sea con la leyenda o el cuento de los nenúfares, ya sea con el famoso hámster, no sé si habéis visto este vídeo, ¿no? El cómo va creciendo exponencialmente, etcétera. Pues no puede continuar continuamente, ¿no? Y ahora estamos en este punto un poco de clímax, yo lo llamo aquí como de caos cultural posmoderno. Entonces, a partir de aquí, ¿hacia dónde podemos ir? Bien, el imaginario que nos está llegando, no voy a hablar mucho de los escenarios porque se han nombrado ya algunos y no es el fondo de esta presentación, pero el imaginario que nos está llegando continuamente, con el que nos están bombardeando de alguna manera, es principalmente o el de una fantasía hipertecnológica que nos va a permitir crecer continuamente, ya sea mediante el descubrimiento de quién sabe qué materiales, yo diría casi que mágicos, o la minería en la Luna, por ejemplo. Las grandes compañías mineras se están ya reuniendo para planificar posiblemente la minería ahí, o incluso se está hablando de la primera colonia en Marte financiada a través de un programa televisivo reality show. O sea, eso es real, hay gente que está trabajando en eso. ¿Y eso qué nos induce? Pues a nivel psicológico nos induce la sensación de, alguien lo solucionará, ya llegará algo y lo cambiará, ¿no? Por otro lado, si vamos hacia abajo, tenemos el colapso que tanto hemos hablado o hemos escuchado estos 2 días aquí. Bueno, muchísimas civilizaciones desarrolladas han colapsado. Estamos hablando de los romanos, de los mayas, de los Rapa Nui en Isla de Pascua, etc. Recientemente, a todos os sonará el libro de Colapso, que compara todas estas civilizaciones, y recientemente un estudio financiado por la NASA identificaba como las 2 razones principales del colapso de las sociedades desarrolladas: por un lado, la superación de la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan, y en segundo lugar, las grandes desigualdades que existen, ¿vale? Evidentemente, si, como en esta conferencia, el único escenario que planteamos posible es el del colapso, mi pregunta sería: ¿cómo os sentís vosotros cuando escucháis continuamente colapso? No hay solución, todo se va a ir a la mierda. Bien, y perdona la palabra, yo creo que muchos de nosotros, cuando escuchamos eso, lo que hacemos es sentirnos paralizados. De alguna manera congela a la gente. Y quizás no es en estos momentos la reacción que nos va a permitir organizarnos para, por lo menos, en este proceso de tránsito, de transición hacia un nuevo modelo, porque creo que todos los que estamos aquí, todas las personas, coincidimos en que estamos viviendo un punto claramente de no retorno. Estamos en un momento en el que nuestra civilización está cambiando y no va a volver a como estaba antes. Eso
está demostrado empíricamente por todos los datos que se han dicho estas 2 jornadas. Pues bien, el colapso, más allá de que muchos creamos que es lo que va a pasar o es parte de lo que puede pasar, bueno, pues quizás el mensaje que hay que transmitir, desde mi punto de vista, tiene que tener un punto más optimista, ¿no? Bien, otros 2 escenarios. Tenemos el de la estabilidad tecnoecológica. Sería aquel escenario en el que el uso de todos los recursos energéticos que tenemos, aprovechar al máximo las renovables y, bueno, pues nos permitirían de alguna manera tener un estado estacionario. Y por otro lado, otro escenario en el que, bueno, pues no podemos seguir creciendo, no podemos mantenernos y, por tanto, decrecemos, pero de una manera más controlada. Pensemos que España ahora mismo está decreciendo, ¿vale? Lo que pasa es que no es un decrecimiento consciente, un decrecimiento hacia donde nosotros queremos ir, ¿vale? Que de alguna manera este escenario, más o menos, es en el que el movimiento de transición y muchas de las propuestas que Choan ha expresado antes, pues se dirigen, ¿no? La realidad es que no tenemos ni idea de cuál es el escenario que vamos a seguir. Probablemente sea una mezcla de muchos escenarios, ¿de acuerdo? Y para mí, no os digo que lo leáis todo, ni mucho menos, pero una de las dificultades que tenemos, hablando de escenarios, es de imaginarnos cuál es el futuro que nosotros queremos vivir. Porque realmente, para mí el punto de partida es que en cada comunidad, en cada pueblo, en cada barrio, hagamos un esfuerzo por pensar cómo queremos vivir en el futuro. Nos cuesta mucho imaginar. Entonces, aquí simplemente os pongo una viñeta de Miguel Brieva, un dibujante que a mí me gusta mucho, y quizás si leéis las 2 primeras, pues os da una pequeña idea, con un toque de humor, ¿no? Yo creo que hay que acabar también la conferencia pues con un poquito de humor, ¿no? El pico del petróleo también lo podemos ver desde otra perspectiva. ¿Por qué no? Efectivamente, es un problema inmenso. Pero si estamos ahí arriba y tenemos que bajar, quizás lo vemos como, bueno, pues como una caída, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que cuando estamos arriba estamos en el mejor lugar. Pero quizás, ¿por qué no pensar que estábamos inmersos durante cerca de 200 años en un lago o en una piscina y ahora estamos saliendo al exterior y por fin vamos a ver la luz? No lo sé, os lo dejo ahí, como punto de reflexión. Bien. Otro punto es el de la interconexión de las problemáticas. Tanto el pico del petróleo como el cambio climático y muchos otros problemas, si no son tratados de manera interdependiente, no nos van a llevar a ningún lado. En este caso, el pico del petróleo y el cambio climático que os pongo aquí son un caso muy claro. Si nosotros trabajamos teniendo en cuenta únicamente el pico del petróleo, pues seguramente intentaremos consumir gran parte de los recursos petrolíferos disponibles y, por lo tanto, pues los quemaremos y produciremos una cantidad de gases de efecto invernadero, CO2, etcétera, que lo que harán será potenciar el cambio climático, ¿no? Y viceversa, si nosotros lo que hacemos es centrarnos en tecnologías que puedan hacer reducir las emisiones de dióxido de carbono, probablemente estas tecnologías requieran de un input energético grandísimo y, por lo tanto, estarán perjudicándonos en la cuestión del pico del petróleo, ¿no? Más cositas importantes. No hay tiempo que perder. Yo cuando vengo a una conferencia que se llama Más allá del pico del petróleo, pues es más allá del pico del petróleo. No hay tiempo que perder, ¿no? Y aquí simplemente con un poquito de humor os pongo una serie de imágenes que van en esa dirección, ¿no? A veces las imágenes tienen más poder que las palabras. Otra cuestión. En todo este proceso de cambio que estamos viviendo, tenemos que pensar que cada uno de nosotros a nivel individual y también a nivel colectivo estamos en diferentes estados del cambio. Esto es un modelo, no es una realidad absoluta ni mucho menos, pero nos puede ayudar a entender cómo es el proceso de cambio, ¿no? Está basado en un estudio de Carlo Di Clemente sobre
el cambio en las adicciones. Nosotros como sociedad somos adictos al consumismo, a los recursos energéticos fósiles, a muchísimas cosas, ¿no? Y por tanto, pues en muchos casos no somos ni conscientes de que tenemos esa adicción. Ese sería el caso que aquí está escrito como precontemplación. No sabemos que tenemos un problema. Hay otras personas que a lo mejor ven que tienen este problema, están en ese estado de contemplación, pero aún no han empezado a actuar. El siguiente estadio sería el de preparación, cuando uno ya está preparándose para el cambio, y después el de acción. Bien, en el primer congreso de Barbastro, el título planteaba si realmente el pico del petróleo existía o no, un poco para discutir sobre esa temática. Yo lo encajaría en la discusión de si existe o no un problema, en el momento de la precontemplación. Ahora quizás, con el más allá del pico del petróleo, estaríamos en la contemplación o preparación. Bien, yo lo que digo es que todas las personas que estamos aquí, de una u otra manera, creo que somos más que conscientes de la problemática que vivimos. Entonces, seamos también conscientes del tipo de actividad o del tipo de acciones que tenemos que llevar a cabo en este proceso de cambio, ¿vale? Aquí incluye otro concepto que se ha nombrado varias veces y que para mí es muy, muy importante en el diseño o en la creación de estas nuevas alternativas. Bien, la resiliencia, como muchos sabréis, es la capacidad de cualquier sistema, inherente a cualquier sistema, de absorber y adaptarse a los cambios que vienen del exterior, ¿no? En una comunidad, pues sería adaptarse a la crisis económica, al cambio climático, etcétera, y mantener las funciones esenciales. Pensemos que una ciudad grande como Barcelona o Madrid, en apenas 4 o 5 días, sin combustibles fósiles para que pues, llegase el transporte, todos los supermercados se quedarían vacíos. Imaginaros la poca resiliencia de ese sistema, en ese caso de una ciudad, ¿no? Bien. Cuidado, resiliencia no es sinónimo de bueno. En este caso, por ejemplo, el sistema capitalista está siendo muy resiliente porque está sabiendo adaptarse a los cambios. Entonces, lo que yo os quiero transmitir con este concepto es la importancia, por un lado, de transformar la sociedad y a la vez reconstruir resiliencia, sobre todo a escala local, ¿vale? Esta transición, como ya hemos visto, implica actuar a diferentes escalas y en muchísimos ámbitos que están completamente interrelacionados. Principalmente se ha hablado, a lo largo de estos 2 días, de todas aquellas cuestiones más bien a escala ya sea nacional o a escala internacional, ¿vale? Sin embargo, hay que actuar también mucho a nivel local. A escala internacional, pues podemos hablar de protocolos de adaptación para el cambio climático, de programas para repensar a nivel internacional el crecimiento económico, etcétera. A nivel nacional, bueno, pues todo lo que tenga que ver con promover la soberanía energética, legislación que favorezca la repartición, por ejemplo, de tierras, etcétera, etcétera. Y a nivel local, por ejemplo, todas las alternativas que Joan nos ha nombrado y, en este caso, las iniciativas de transición, que ahora me centraré un poquito más. Y, en última medida, de lo que estamos hablando es de una transición cultural. Estamos hablando de que tenemos que cambiar todos aquellos valores, todos aquellos mitos e historias que han moldeado el capitalismo, o llamémoslo como queramos, ¿vale? En el fondo estamos hablando de transformarlo todo, de transformar también el lenguaje. Y es normal que en este proceso de cambio estemos continuamente como bailando en un mundo de incoherencias, ¿vale? Lo que nombraba Joan de hablar de capital humano, para mí eso es una gran incoherencia, ¿vale? Tenemos que hablar de personas. De hecho, la energía, al final, la energía que de verdad va a poder mover esta transición es la energía de las personas, ¿vale? Entonces, creencias como la de más es mejor, el crecimiento puede ser infinito, etcétera, etcétera, no son válidas en este nuevo paradigma, y nosotros tenemos que crear esos nuevos mitos. O sea, tenemos que crearlos. Estamos en ese punto. Bien, en todo ese proceso de transición, a múltiples escalas y en múltiples ámbitos, evidentemente hay una cantidad inmensa, ingente, de propuestas a nivel local, a nivel más nacional e internacional, y también en ámbitos pues, académicos, en las instituciones, etcétera. Aquí simplemente pongo algunos más que actúan a nivel local, como movimientos de permacultura, de crecimiento, transición,
las cooperativas integrales, etcétera, y otros, por ejemplo, centros como el Drift en Holanda, el Stockholm Resilience Center, think tanks o think and do tanks como FUGEM, New Economics Foundation, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora me voy a centrar un poquito en el movimiento de transición. Bien, el movimiento de transición, seguramente muchos lo conocéis, es muy reciente, nace en el 2006 aproximadamente, en el sur de Inglaterra. Entonces, este señor que veis aquí se llama Rob Hawkins, es un permacultor, y él en Irlanda, en Kinsale, estaba dando toda una serie de cursos de permacultura. Entonces ahí empezaron a tratar el tema del pico del petróleo, y con los alumnos desarrollaron un pequeño estudio sobre cómo esa población, Kinsale, podía adaptarse de la época en la que empezaron, que esto era el 2005, hasta el 2021, para vivir de manera autosuficiente a nivel energético. ¿Vale? Ese fue un poco el germen, ¿no? Poco después, entonces, él es de allí, cuando él volvió, pues se juntó con otra serie de personas, empezaron a sensibilizar sobre el tema, y allí se inició la primera iniciativa de transición, ¿no? El libro que aparece ahí es el Manual de Transición, que se publicó en el 2008, y que es un poco el libro de cabecera, pero también hay que decir que es un libro que, pues el movimiento de transición como tal ha ido evolucionando, y hay muchísimas cosas que ahí no están incluidas, ¿vale? Y aquí aprovecho para decir que ahora acabo de escribir el primer libro de transición que habla sobre lo que está pasando en España, y que en breve saldrá y ya tendréis más noticias. 4 afirmaciones en las que se basa el movimiento de transición, que para nosotros, evidentemente, y después de estos 2 días y de todo el trabajo que llevamos a nuestras espaldas, son obvias y evidentes. La primera es que la vida con un descenso dramático del consumo energético es inevitable, y que más vale prevenir que ser cogido por sorpresa, ¿no? Que en estos momentos nuestras comunidades no están preparadas para afrontar los choques que provocará, yo diría que ya está provocando, el pico del petróleo, el cambio climático y todas las consecuencias asociadas, ¿no? Que este cambio debe ser colectivo y debe ser ya, ahora, y que, dando rienda suelta a nuestra creatividad, a la inteligencia colectiva, podemos proactivamente diseñar este proceso de descenso energético y construir modos de vida, al final, pues que estén dentro de lo que son los límites planetarios y más adaptados, más reconectados un poco también con la naturaleza, ¿no? Varios principios de lo que es el modelo de transición. Algunos ya los he comentado por encima. El primero es la visión positiva del futuro. Es muy importante que nosotros creemos una visión de un futuro abundante. Quizás no abundante en temas materiales, como tenemos hasta ahora, pero sí abundante en todo aquello de lo que ahora, en el fondo, carecemos. Estamos continuamente diciendo que no tenemos tiempo, que estamos escapándonos los fines de semana a la naturaleza porque no aguantamos más, la gente está sola y carece de relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sensibilizar, bien. Quizás aquí todos conocemos relativamente bien estas problemáticas, pero tenemos que darnos cuenta de que a nuestro alrededor pues quizás todas estas cuestiones no son tan conocidas, ¿no? Entonces es muy importante que en el día a día hagamos un esfuerzo para hacer llegar todo este tipo de mensajes. La inclusión, que hace referencia a la importancia de incluir la diversidad en cómo actuamos, en nuestros grupos y en nuestras iniciativas. La resiliencia como un concepto clave, potenciar la resiliencia a nivel local, en nuestras comunidades, barrios, ciudades, etc. El que este cambio, esta transición, es una transición tanto interna como externa. Pensemos que nuestros valores, nuestras creencias, están moldeando el cómo nosotros actuamos y viceversa. Entonces, no hay que dejar de lado que en el fondo se trata también de un proceso interno, psicológico, individual. La importancia de las manifestaciones prácticas. Está muy bien que tengamos conferencias como esta, pero en nuestro barrio, en nuestra comunidad, probablemente un pequeño ejemplo práctico, pero visible, pueda tener un mayor impacto a la hora de convencer a gente, ¿no? Entonces, es muy importante, pese a que tengamos muchas veces miedo a equivocarnos y bueno, de alguna manera a pretender hacerlo todo perfecto,
Yo aquí lo que os diría es que tenemos que diseñar hacia la imperfección. Es la única manera de avanzar y aprender en el camino. Hay que equivocarse. Crear y compartir redes, ¿no? Pues efectivamente tenemos que aprender de las experiencias de otra gente, de otras iniciativas, de otras experiencias, más allá del nombre que tengan. En este momento en el que tenemos que pues rediseñarlo todo, es imprescindible. Y modelo viral, bueno, pues porque es un modelo que pensemos, como vamos a ver ahora en un segundo, es un modelo de código abierto y que en apenas 8 o 9 años estamos hablando de cerca de 50 países y más de 2.000 grupos, ¿vale? Bien, cocinando la transición, ¿por qué? En el primer libro de Rob Hopkins, en el Manual de Transición, él exponía 12 pasos a modo de una simple guía, que son los pasos que siguió esa iniciativa para llegar a un proyecto importante que muchos de los grupos de transición tienen, que es un plan participativo de descenso energético en su comunidad. Bien, no dejaba de ser una pequeña guía, pero la realidad es que ahora mismo existen muchísimos más ejemplos y cada iniciativa está adaptándose a su contexto y utilizándolo a su manera, ¿vale? Por eso hablo un poco de cocinar y ahora mismo, pues a nivel metafórico, se suele utilizar a los términos de un poco de ingredientes y de herramientas, ¿no? A ver. Aquí un mapa que no está actualizado, pero bueno, para que os hagáis una idea, pensad que es un movimiento que surgió en el mundo anglosajón y que, bueno, ahora pues existe en muchos lugares y, bueno, pues como veis, mucho en Estados Unidos y en Europa principalmente, pero hay grupos tanto en favelas de Brasil como en zonas rurales de India, como en Sudáfrica, etcétera, ¿vale? Bien, las primeras iniciativas de transición en España surgen aproximadamente en finales del 2008. Desde esos momentos hasta la actualidad han surgido más de 50 grupos, unos 55 aproximadamente. Es muy difícil saber el grado de actividad. Algunos de ellos han desaparecido ya y otros están muy activos, ¿vale? Entonces aquí, como podéis ver, existen grupos en islas, existen grupos en barrios de grandes ciudades, como en Barcelona, por ejemplo. Existen grupos en pequeñas poblaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por un momento atrás, sí deciros que se ha notado a raíz del 2011, probablemente relacionado con el endurecimiento de la crisis y también con el primer encuentro nacional que se realizó de transición, un aumento importante en el número, ¿vale? Esta información de un estudio que realizamos la Red de Transición España con la Universidad de Barcelona, ¿vale? Para ver el estado, es un pequeño assessment para ver el estado del movimiento. A partir de ahora os voy a poner algunas fotografías para que veáis algunos ejemplos de cosas que están sucediendo, de proyectos, ¿vale? Todo esto es prácticamente el 95% es en España y al final, como hablaba antes de los proyectos prácticos, pues las imágenes muchas veces nos pueden transmitir más que los números, ¿no? O las palabras. Aquí vemos tanto los carteles como dos imágenes de los dos encuentros nacionales de transición que se han realizado. El primero fue en Zarzalejo, en la Comunidad de Madrid, el segundo en Mijas, en Málaga. Aproximadamente 150 personas acudieron a los dos encuentros de todo el territorio. Y a raíz del primer encuentro se empezó a crear esta red, ¿no? En España. Bien, muchos de los proyectos que se realizan a nivel local tienen que ver con alimentación. Probablemente es la primera motivación. Entonces aquí vemos la primera fotografía, es en el barrio de Sant Martí la Verneda en Barcelona y esta es una fotografía de la cuarta naranjada resiliente en la cual se va colectivamente a recoger naranjas para luego en una plaza pública hacer mermelada, ¿vale? Mermelada amarga. La siguiente fotografía es en un huerto urbano de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿vale? Y tienen un programa de transición bastante interesante. Tenemos abajo, por ejemplo, una imagen del proyecto de Zarzalejo del CSA, que es el Community Supported Agriculture, un proyecto comunitario de soporte a la agricultura. Tenemos, por ejemplo, un dibujo del gallinero feliz, el gallinero ecológico feliz que tienen en Granada en Transición.
ingeniero comunitario. Y en la esquina abajo podemos ver en el municipio, un pequeño municipio en Cáceres, de Carcaboso, es un lugar muy, muy interesante de experimentación, en el que, viendo que tiene unas tasas inmensas de paro, están comenzando a crear nuevos pequeños negocios relacionados con la alimentación, han creado su propia marca ecológica y lo venden en los supermercados locales. Tiene su iniciativa de transición, son uno de los primeros municipios del bien común en el Estado español, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, algunos ejemplos a nivel local, de economía local. El mapa que tenemos ahí es un mapa sacado de una web, un mapa colaborativo, de una web que se llama Vivir sin Empleo, y nos muestra, pues toda una serie de propuestas de economía local, en este caso bancos del tiempo y monedas locales, es decir, redes de intercambio. Es imposible que en este poquito tiempo entre en ello, pero dentro de redes de intercambio entran tanto los bancos del tiempo, donde la moneda es el tiempo, como las monedas locales, de las cuales hay una diversidad inmensa, ¿vale? Entonces tenemos 80 monedas locales y más de 300 bancos del tiempo. Yo cuando voy fuera al extranjero, porque estoy muy conectado con otros proyectos internacionales, grupos de transición, etcétera, cuando yo les digo el número que hay en España, la gente alucina, ¿vale? La siguiente imagen es de un mercado de intercambio en Menorca. Tenemos una imagen de uno de los encuentros que se ha hecho de economía alternativa en España. Tenemos, por ejemplo, la imagen que veis de un chico con un pan. Eso es de hace 2 días en Lanzarote. Acaban de comenzar con su con su moneda local, se llama Demos. Y ese es el primer intercambio que han realizado con esa moneda. Un pan, por ejemplo, ¿no? Para que veáis. Después tenemos muchos proyectos, antes se ha nombrado, de reeconomía, no tanto en el Estado español, pero principalmente a nivel internacional, que lo que pretenden promover son nuevos negocios que tengan en cuenta toda la escasez próxima de recursos, por ejemplo fósiles, y que tengan en cuenta los principios, ¿no? del modelo de transición. Y pensemos que eso es imprescindible. Tenemos que rediseñar todos los negocios a nivel, a diferentes escalas, ¿no? Y por último, ayudada, lo he puesto aquí porque esto está promovido por una iniciativa de transición de Portugal, cerca de España, y fue un congreso muy, muy interesante donde todo, absolutamente todo, fue promovido mediante la economía de la dádiva o el regalo, ¿vale? Mediante donaciones, voluntarismo, etcétera. Ya voy acabando. A nivel energético, aquí hay varios ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el plan de energía participativo, el plan de energía participativo en el barrio de San Martí, en Barcelona. Entre otras cosas, están haciendo ahí, están promoviendo los tejados solares a nivel comunitario. Después tenemos simplemente un ejemplo de sensibilización que hicimos una feria de biocultura en Barcelona, utilizando bicicletas para poner los documentales y los equipos de sonido. Bueno, son cosas pequeñas, pero que sí que tienen cierta llegada. A nivel de transporte, pues tenemos aquí programas para compartir coche, préstamo de bicicletas, etcétera. Y por último, os he puesto aquí la imagen del plan de energía participativo del EDAP, se llama en inglés, Energy Design Action Plan, de Totnes, que es un documento que está libre en Internet. Si ponéis EDAP Totnes lo podéis ver, y que es muy interesante, la verdad. Y por último, pongo varios ejemplos que tienen que ver con educación. Pensemos que todos estos ámbitos están relacionados completamente, ¿vale? Y de hecho, cuando tú haces un proyecto, normalmente tocas varias de estas dimensiones. Y hay muchas más de las que yo os estoy poniendo aquí, pero por ponernos algunos ejemplos. Bien, las 3 primeras fotografías son todas de formaciones de transición. En 8 ciudades diferentes de España se han realizado este tipo de formaciones. Más de 300 personas han pasado por ellas. Y pues lo que pretenden es ayudar, dar herramientas para que las personas puedan organizarse en su propia comunidad y no solo aprender un poco de todas estas temáticas, sino también saber cómo pueden empezar a dar los primeros pasos, ¿no?
y la verdad es que han funcionado muy bien. Y la última imagen, la tercera de esas, que es como toda una serie de mapas mentales, es de hace una semana en Eslovenia, por ejemplo. Estuve dando un taller ahí todo el fin de semana y bueno, este es un poco el resultado. Y aunque aquí la fotografía es pequeña, podéis ver cómo uno de los temas era el pico del petróleo por ahí. Bueno, programas en la Universidad de Santiago de Compostela, proyectos de sensibilización en nuestra iniciativa local de Cardedeu en Transició, que lo hemos llamado las meriendas de transición, las hacemos una vez al mes, se invita a la gente a que venga a merendar, cada vez tratamos un tema diferente y el próximo, por ejemplo, vamos a tratar un poco de las conclusiones de esta conferencia, ¿vale? Más temas de reaprendizaje, por ejemplo, a la necesidad de reaprender todas esas actividades o esos conocimientos que tenían a lo mejor nuestros abuelos y que es importante recuperar. Sí, tranquilo. Y o en escuelas, por ejemplo, en este caso en la escuela de Santa Coloma de Queralt, en Cataluña, en la cual en las clases de inglés han estado utilizando la temática de transición como una vía para aprender inglés, ¿no? Y después han realizado incluso un viaje de estudios a Totnes, etcétera, etcétera. Bien. Voy a concluir y lo voy a hacer de la siguiente manera. Me imagino que conoceréis esta imagen, este cuadro de Goya, Duelo a garrotazos. Bien, en esta imagen podemos ver a dos personas que están batiéndose, probablemente a muerte, y que están con las arenas movedizas por las rodillas, ¿no? Cuando vemos esta imagen, podemos de alguna manera pensar en la situación que estamos viviendo, en cómo de alguna manera nos estamos hundiendo y estamos pensando en las pequeñas diferencias que nos separan y en vez de crear puentes entre nosotros, en vez de... Bueno, pues no se trata en ningún momento de perder la diversidad, pero sí de ver cómo podemos trabajar de manera complementaria. Bueno, pues es un poco la vía que tenemos que llevar, ¿no? La de colaborar unos con otros. Y esta frase, que es la de si actúas solo, quizás sea demasiado poco, si esperas a que lleguen un poco las soluciones de los gobiernos, probablemente sea tarde, pero si actuamos colectivamente, pues quizás, sí, colectivamente y ahora, pues quizás lleguemos a tiempo, ¿no? Y con esto es lo último. Your idea is based on communities of people working together. How do you defend this in these moments of high individualism, egoism, consumism? How you make it work? Because it's more fun. Because what we... ¿Qué nos acaba de decir este señor? Pues en el fondo, si esto está evidentemente es parte de la solución, como he dicho, es parte de esta gran transición que estamos empezando a hacer. Si esto está funcionando es porque la gente se lo pasa bien. Seguro que habéis escuchado más de una vez, si no es divertido no es sostenible. Bien, puede sonar un poco naif en una conferencia como esta, pero la realidad es que como tenemos que transformarlo todo, dediquémonos a lo que... pues al ámbito, en el campo en el que sentimos una motivación real, ¿vale? Y de esa manera, pues bueno, quizás lleguemos a tiempo, ¿vale? Si no es divertido, nunca va a funcionar. Ya que acabo. Gracias.